Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar, de la hora a la que nos estés escuchando. Bienvenido a Conversaciones de Mentes. Un día más abrimos este espacio para hablar de cuestiones que a todos nos interesan. Rubén, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya casi me da hasta la risa decirlo, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Bueno, Rubén, hemos venido hablando de temas pues que a todos nos pasan. Hablábamos de estrés laboral el primer día, hablábamos, por supuesto, también de la comunicación familiar por la que todos pasamos, pero el tema de hoy ya va a depender un poco de cómo sea cada uno, yo creo, ¿no? Se titula Del rumiar al trastorno, que a mí me parece un título muy sugerente y que deja muy a las claras de qué va a ir esto, ¿no? Aquello de mi cabeza es como una lavadora que va a 1000 revoluciones por minuto, que es mi caso además, así que si todos los días escucho el podcast y lo vamos haciendo con papel y boli delante, en el de hoy ya ni te imaginas, Rubén. Bueno, esperemos que sea muy útil y además quiero adelantar una parte del enfoque de este podcast del día de hoy. Creo que estamos en un momento en el que a través de redes hay casi una sobresaturación de tips y elementos rapidísimos, como si el trabajo psicológico profundo o aquello que realmente nos permite una evolución fuera tan fácil como leer algunos tips en unas frasecitas pasando una imagen. La verdad es que no es así y por eso me quiero adentrar, y por eso esa segunda parte del título, no solo del rumiar, sino hacia el trastorno. Creo que es muy importante que nos demos cuenta de que una mala educación del pensamiento, no tener el control, y no el control desde un elemento de fuerza, sino desde un elemento de conciencia, ser conscientes de aquello que pensamos y de la calidad de nuestros pensamientos, es clave para mantenernos no solo equilibrados, sino para poder aspirar a una buena calidad de vida. Entonces, desde ese concepto en el que quiero poner el foco en que una mala calidad de los pensamientos, acostumbrarnos a decirnos es que yo soy así, es que mi cabeza va como una lavadora, como tú decías, acostumbrarnos a esto puede pasarnos muy mala factura. Y de hecho, así nos lo dicen incluso informes muy importantes y estudios hechos, te podría decir, por ejemplo, a través de la Universidad de Liverpool, que nos dicen que la calidad de vida y cómo afrontamos determinados trastornos que pueden venir dados del estrés, de depresión, ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos, vienen determinados por la calidad y conciencia de nuestra forma de pensar. Bueno, ahora lo vas a desarrollar y nos lo vas a ir contando, pero como persona con cabeza lavadora tengo que decir que sí, que se puede educar esa forma de afrontar nuestros pensamientos y de abordarlos, y que se puede ir cambiando lo que yo soy, que decías al principio, a lo que voy a ser, ¿no? O otra persona un poco diferente, Rubén. Sin ninguna duda, y esa es nuestra tarea. Al fin y al cabo, la cantidad de estímulos que hemos podido vivir, la forma en la que nos hemos desarrollado, va a marcar que sí, posiblemente tengamos una forma de procesar la información, de comunicarnos con nosotros mismos y un diálogo interno pues súper acelerado, con una cantidad de pensamientos, pero desde ahí viene nuestra parte más consciente para determinar qué vamos a hacer con eso. Nos conformamos, nos metemos en lo que yo llamo la cárcel del yo soy así, entonces nos resignamos, o queremos evolucionarlo para que nuestra calidad de vida en el día a día pues sea un poquito más confortable y amable. Bueno, pues vamos a adentrarnos en ese camino. Voy a hacerte la pregunta del millón. Todos tenemos pensamientos que nos dan una y mil vueltas, que a veces se nos quedan ahí como un poco en bucle, y la pregunta del millón ¿es normal? Bueno, hay cosas normales y cosas que no son normales. Y vamos a poner un poquito de orden. Claro que es normal que tengamos pensamientos recurrentes. Luego desarrollaremos algunas estrategias para ellos. Es decir, vamos a los datos un poquito técnicos para que lo enmarquemos. Más del 80% de las investigaciones nos dicen que vamos a tener pensamientos absurdos, algunas veces contrarios incluso a nuestros principios, y que eso va a suceder de una manera prácticamente constante en un momento u otro de nuestra vida. Eso se le denomina pensamientos intrusivos, quizás sea el término que más comúnmente se escucha últimamente, porque se nos entrometen en la parte consciente de nosotros de forma involuntaria, a veces de forma inconexa a lo que estamos haciendo, e incluso a otros pensamientos y actividades. Parece que no tiene sentido que eso nos asalte en el momento. Hay pensamientos de este tipo, intrusivos, de los que rumiamos, que a veces pueden ser del tipo hacernos daño, hacer daño a un ser querido. Incluso hay muchos estudios que nos referencian como uno de los pensamientos más habituales es el de una madre que piensa en hacerle daño a un hijo. Algo que por supuesto que no va con sus valores, pero que no nos debe alarmar porque tiene una dirección. Y luego
Hay otro tipo de pensamientos que van a ser más cotidianos en el sentido de que a través de lo que vivimos en la vida, momentos de mucho estrés, lo que nos pasa con la familia, con la pareja, se nos incrustan. Ahora, hay una vertiente cotidiana y normal de esto y hay una vertiente que puede ser patológica. Déjame decirte algo que es fundamental y es que del trastorno obsesivo compulsivo, del TOC, una de las piezas claves son los pensamientos intrusivos y constantes, es el rumiar. Así que no quiero ser dramático, pero sí quiero alertar de cuidado porque no estamos tan lejos de algo que en un momento podría ser desarrollado como con cierto peligro. Sobre todo tenemos que saber que ese rumiar es un ingrediente clave para personas que luego desarrollan una patología. Bueno, yo no sé si a una persona que le da muchas vueltas a la cabeza hace falta que le digamos que cuidado con algo, ¿no? ¿Cómo funcionan esos pensamientos, Rubén? Bueno, estos pensamientos en muchas ocasiones funcionan con falsas creencias y funcionan, digamos, se repiten y se repiten, primero, porque tienen una carga emocional, hay un estímulo que nos lo despierta y que nos hace que siga mandando nuestro cerebro ese estímulo porque no está resuelto. A veces creemos que rumiando obtendremos la solución al problema. A veces a través de algún tipo de antecedente emocional o físico, de trauma, esa huella es tan importante, tan potente que nos llega. A veces vivimos demasiadas situaciones estresantes que elevan mucho nuestro nivel de cortisol y entonces se nos empieza a descontrolar lo que pensamos y lo que sentimos. Y también te digo que esos pensamientos, esa forma de rumiar es muy habitual en personas excesivamente perfeccionistas o que viven habitualmente con algunas neurosis. Esta rumiación involucra sobre todo dos patrones de pensamiento destructivos que me es muy importante que se conozcan. El primero es atormentarse por el pasado. Uno de los patrones fundamentales de cómo funcionan esos pensamientos es que contiene un montón de arrepentimientos sobre cosas que ya ocurrieron, como es que no debía haber dicho esto, es que soy idiota, es que todos me miraron, debí quedarme allí, no debí hacer, y generalmente viene con una carga que mucha gente reconocerá hasta con un poquito de insulto propio. Y luego el otro, preocuparse por el futuro. Estos involucran pensamientos sobre todo negativos, catastróficos, superdramáticos sobre lo que ocurrirá. Es que seguro que voy a hacer el ridículo, es que no me va a hacer caso, es que nunca me van a ascender, yo nunca voy a obtener pareja, nunca voy a conseguir lo que me propongo. Así que hay dos patrones que vienen desde la desubicación del presente, desde salirme de donde tengo los pies en el aquí y en el ahora, para irme al pasado y para irme al futuro. ¿Y son comunes o diferentes en cada persona, Rubén? ¿Todos tenemos el mismo tipo de pensamientos o no? No, no todos tenemos el mismo tipo de pensamientos. Hay pensamientos que pueden venir desde grandes impactos o incluso desde elementos que no tienen nada que ver. Pongamos el caso desde grandes impactos, es que una persona que ha sufrido determinados abusos en un momento, una persona que acaba de atravesar por una gran ruptura, por un momento que le hace tambalear su vida como una pérdida de trabajo, se le incrusta, por así decir, este elemento que está cambiando su vida y desde ahí se genera esta rumiación. Otras personas pueden vivirlo desde un momento que ha sido un impacto en su primera infancia y que a veces pueden creer y creen que lo tienen superado, que no, que ellos pueden solos y que ha generado un gran impacto. Esta misma mañana trabajaba con una persona que abusos que vivió por parte de compañeros de clase en la preadolescencia, que le pegaban, que lo trataban muy mal, hoy traslada de una forma transformada al contexto de su pareja a modo de inseguridad. Es una persona que conscientemente no quiere ser celoso, pero que realmente desarrolla mucha inseguridad, mucho miedo a que su pareja le engañe y que todos esos pensamientos que rumia hoy tienen una base que nace, una carga, una energía que procede de aquel pasado. ¿Qué puede pasar? Hemos dado ya alguna clave y has dejado ya un pequeño avance de lo que podía pasar, pero ¿qué puede pasar si no controlamos todo esto? Bueno, si no lo controlamos, en el último caso puede llegar a cierta obsesión. Esto, digamos, es la parte más grave de todas, y no lo digo desde un lugar alarmista, sino que sepamos que lo que tocamos está calentito y en un momento nos puede quemar. Pero más allá de eso, ¿qué es lo más normal que suceda? Y lo más cotidiano, pero que también merma nuestra calidad de vida. Pues, por ejemplo, que sea un gran factor para nuestra ansiedad.
para nuestro estrés. ¿Qué va a provocar todo eso? Va a provocar alteraciones del sueño, alteraciones del carácter, vamos a estar más inestables. Por ejemplo, a través de pensamientos que rumiaba ayer por la tarde una persona con la que trabajaba en sesiones online, a través de su hija, que pensaba que su hija se parecía mucho a su suegra y que se estaba convirtiendo en una niña que no, algo que parece muy cotidiano. Como ella misma dice, le estaba cogiendo manía a su hija, estaba generando cierto rechazo. ¿Y eso qué le provoca? Un poco de ansiedad, de culpabilidad, pero ¿qué tipo de madre soy yo? Es decir, nos puede desestabilizar. Más allá de eso, en una franja inferior, digamos, que parece con menos impacto, es generalmente una insatisfacción sostenida. Yo es que esto siempre lo tengo en la cabeza y no se me va. Y puede ser que no altere la vida de una forma enorme, que no se convierta en ansiedad, que no se convierta en culpa ni en remordimiento, que no se convierta en un trastorno obsesivo-compulsivo, pero es como una especie de nube que está todo el tiempo en nuestra cabeza. Al fin y al cabo, lo que quiero decir en conclusión de esta parte es que sí se pueden variar, evolucionar, dejar atrás, transformar esos pensamientos y aumenta enormemente la calidad de vida, pero es un entrenamiento. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿De qué manera vamos a hacer ese entrenamiento? ¿Les damos algunos consejos a nuestros oyentes espectadores? Bueno, aquí hay un área enorme y que es hasta un tanto difícil poder llegar a concretarlo de una manera general, porque tendríamos que ver las individualidades. Pero tratando la generalidad y adentrándonos ahora después en algunos casos generales de ejemplo, además del día de hoy lo puedo poner, del trabajo en el día de hoy, en general, primero de todo tenemos que identificar. Tenemos que ser conscientes de esa identificación. Puede parecer una tontería, pero no os podéis imaginar con la cantidad de personas que trabajo que ya van a tanta velocidad y durante tanto tiempo que es que no se dan cuenta. Ya con detalle no, saben el tema. Yo tengo en la cabeza lo de mi padre, pero ya no son concretos en cuanto a qué es eso, cuál es la secuencia, cómo se conforman. Entonces, lo primero de todo, necesitamos frenar para ser más conscientes y poner ahí la lupa. En segundo lugar, no podemos forzarnos de ninguna manera a que desaparezcan. En primer lugar, vamos a entrenar el cómo podemos seguir nuestra vida dejando que esté ahí, sin que nos quedemos, como yo digo, electrocutados a los pensamientos, sino sabiendo que están, que pasan por delante de nosotros y vamos a trabajar estrategias para ello. Sobre todo, tenemos que entender que la base es que cuanto más reprimamos esos pensamientos que proceden de una carga psíquica, de una energía, vamos a poner un tapón y antes o después va a explotar. Entonces, si vamos a determinados tips más concretos, más allá de este conocimiento, primero, no prohibamos pensamientos. Vamos a tener que trabajar en un primer momento con determinadas distracciones, es decir, con cambiar de estímulo, con cambiar el foco de atención una vez que ya soy consciente de que me estoy metiendo en mi película. Vamos a tener que exteriorizarlo, por eso es tan importante el paso de contarlo, de abordarlo. Vamos a tener que comprenderlo, para qué eso está ahí. Y ahí es donde entra más la ayuda profesional, porque tiene un sentido. No hay pensamientos, y esto me importa remarcarlo, no hay pensamientos que sean autosabotajes. Se han vendido muchísimos libros y nos hemos comido todo este marketing del autosabotaje y no tenemos terroristas internos. Hay una buena intención detrás de todo eso que sí que ha adoptado una mala forma. Vamos a tener que aprender a manejar la incertidumbre. En muchas ocasiones estos pensamientos vienen por no saber manejar todo aquello que descontrolamos y esto suele tener huellas muy anteriores de qué ha pasado con nosotros en nuestro desarrollo. Es muy interesante poder practicar focos de concentración, de evasión, alternativos como por ejemplo la meditación, pero sobre todo un elemento importantísimo a conocer y que es, digamos, nuestra gran herramienta es la metacognición. Es que nosotros, los seres humanos, podemos pensar sobre el pensar. Es decir, somos los ultrapoderosos que podemos darnos cuenta de aquello que pensamos. Esa es una gran habilidad que tenemos que tener en cuenta, sobre todo para disociarnos, para, como yo digo, ser nuestros propios fantasmitas, ponernos detrás de nosotros y decir, ¿cómo me estoy montando esta película? Esto es como momento friki total en el capítulo de Big Bang Theory en el que hay reunión de Sheldons y hay muchos Sheldons a la vez y cada uno se da la versión de lo que está pasando, pues es un poco eso, ¿no? Pensar que podemos hacer algo parecido a eso, Rubén. Totalmente, es tomar esa perspectiva,
es coger distancia para darnos cuenta de que dentro de nosotros sucede algo que no es lo único que puede suceder algo más. Ese es el gran concepto, que casi podemos dedicarle otro capítulo, de la disociación, de cómo desde tomar cierta perspectiva y entrenarla podemos abordar una situación desde una manera mucho más equilibrada. Antes decías, a través de redes sociales, de hecho hay casi hasta sobreexposición a consejos, tips, formas de luchar contra ese pensamiento repetitivo. Qué bueno el poder acudir a un profesional, ¿no? El trabajar con un terapeuta que nos ayude a focalizar todo esto. ¿Cómo se enfoca ese trabajo, Rubén? Este trabajo, al fin y al cabo, sobre todo desde una perspectiva profesional, que me importa remarcar porque no es tan sencillo. Tendemos, para darle sensación de control a las personas y que evidentemente sea un estímulo para la motivación, tenemos todas estas redes y estos tips. Pero la verdad es que este es uno de los temas que no es tan sencillo. Te diría, y me voy a atrever a decirte algo, y es que hay elementos de la ansiedad, del estrés, del sueño, que son más sencillos para que una persona busque cierta autoayuda, para que lea, para que se vea una entrevista, pero quizá este es uno de esos aspectos que necesitan un poquito más de profundidad. Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer en mi caso concreto? Necesito ver lo que hay detrás. Y te pongo un caso. Este caso de hoy del que te hablaba anteriormente. Una persona que además tiene distribuida la rumiación entre diferentes ámbitos, entre 4 ámbitos en su vida. Un ex que le está haciendo todavía bastante daño. Un hijo que ha juzgado a su padre, digamos que por lo mal que lo está haciendo pasar, entonces lo ha juzgado. Otro hijo que es independiente y vive la vida a su manera. Y una pareja que está pasando por el mal momento. Todo eso, fíjate, el daño que nos puede hacer un ex que, bueno, pues está ligado a nuestra vida y nos está fastidiando, un hijo que se ha quedado ahí anclado, un hijo libre y una pareja que lo está pasando mal, todo eso son focos de rumiación diferentes y diríamos, ¿qué hacemos con todo esto? Lo primero que tenemos que abordar por partes es ir a entender cuál es la misión de cada una de esas partes, porque realmente existe una intención positiva detrás de cada una de esas. ¿Cuál es la intención positiva que puede existir detrás de rumiar el daño que me está haciendo mi ex después de este tiempo? La verdad es que desde ahí hay un dolor, hay una intención de protección, de que eso no siga sucediendo, de que esa persona no me siga haciendo daño, y eso me tiene que llevar a una acción. ¿Qué intención positiva puede haber detrás de ese caso en el que veo que mi hijo juzga, que mi hijo se está dejando llevar por esas emociones? Evidentemente que hay un sentido de protección, en este caso materno, de protección hacia él, de ver que quiere prever el error que él va a tener en cuanto a sufrir demasiado. Es una anticipación al error. ¿Cuál es el aspecto que quiere proteger la intención positiva de ese niño libre? Pues quizás sentir determinado más apoyo, porque en este caso concreto siente que está despegado, que realmente podría haber un vínculo más fuerte con la familia, y con este último caso, con este último foco de rumiación, en su pareja, que es una pareja que está pasando por un mal momento, lo rumia, le da vueltas, que fíjate, no lo puedo ayudar. Hay una intención positiva. ¿Qué te quiero decir en conclusión? Que necesitamos buscar para qué quieren servir esos pensamientos. Sirven para preguntarnos si yo puedo hacer algo, para preguntarnos qué es lo bueno que yo puedo hacer. Y luego hay que entender un concepto más, y es que todos esos pensamientos, si no tienen una carga emocional, no van a salir de una manera tan constante. ¿Qué te quiero decir? Que, por ejemplo, si yo cada día cuando me ato los cordones es un reto, y un día me ato los cordones poniéndome un vaso de agua en la cabeza y solo con una mano, otro día mientras que estoy recitando la tabla de multiplicar, es posible que mi cerebro siempre ponga mucha atención al atarme los cordones. Cuando genero un automatismo, ya no. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Primero de todo, que nuestro pensamiento, que nuestro estímulo, el flash que nos llega, esa persona que nos preocupa ese tema, no se despierte todo un sálvame deluxe. Es decir, que de alguna manera nosotros no le metamos más carga y más carga y más carga. Por eso vamos a tener que frenarlo, que no es lo mismo que reprimirlo. Vamos a dejar que esté, pero no le vamos a poner fuego. A la chispa que se ha generado la vamos a dejar, pero no le vamos a poner más leña. Desde ahí, el siguiente y último paso para que una persona pueda hacer, digamos, mientras que nos escucha, es buscar la eficacia, es conducir a su pensamiento hacia la eficacia. Es decir, y con esto, querido cerebro que me has mandado, ¿yo ahora qué hago? Porque no me voy a conformar simplemente con pensarte, no me voy a conformar solo con que me des una vueltecita a mi cabeza. Voy a acabar en una conclusión. Así que ya tendríamos un registro de diferentes temas
que no tendrían esa gran carga emocional y que nosotros casi, entre comillas, forzaríamos un poquito a llevar a una conclusión. De tal forma, acabo con esto, en que cada vez que aparezca ese estímulo, esa persona que nos preocupa, eso que nos ha quedado enquistado, siempre vamos a hacer la misma ruta. Vamos a llevar a nuestro cerebro en un transcurso de aburrimiento desde el flash, desde el estímulo, hasta la conclusión, del estímulo a la conclusión, de la misma manera que cuando nos atamos los cordones, lo vamos a hacer automáticamente precisamente para que se apague la cantidad de energía que nos manda nuestro sistema a ese estímulo. Bueno, aquí especialista durante muchísimos años en echarle carbón al fuego, tengo que decir que se puede conseguir acabar con ese ciclo negativo, pero que es carrera de fondo, que esto no es un sprint. Sin ninguna duda, es un entrenamiento y al fin y al cabo nuestro cerebro ha generado, vamos a decirlo así, las carreteras para ir a toda velocidad ya a través de determinados temas. No queremos simplemente que se salga de la carretera y que se nos estrelle el vehículo, al contrario, queremos que haya un camino alternativo y eso es el trabajo de fondo de entrenamiento. A veces, y lo noto en muchas personas, y se lo digo y lo advierto, va a ser un trabajo un poquito aburrido, pero es que una parte del trabajo es aburrir a nuestro cerebro a que todo eso ya no va a tener el salseo que tenía antes. Sí, vamos a dejar de ver Sálvame y vamos a pasar a ver documental de la 2 a lo mejor, ¿no? Quizá sin aburrirnos tanto, pero de una manera equilibrada, sí. Bueno, Rubén, que está claro que puede ser muy negativo para nuestra vida ese sobrepensar, el estar dándole muchísimas vueltas a las cosas, pero también tiene solución, que es lo bueno del caso. Les recordamos dónde nos encuentran, Rubén, que también es importante que nos sigan viendo a partir de ahora, ¿no? En Instagram, conversacionesdementes_, en Gmail, nuestro correo electrónico, conversacionesdementes@gmail.com. Ahí, bueno, pues dudas, consultas, opiniones, si quieren aportar algo, a lo mejor les apetece que tratemos un tema concreto, pues también. ¿Y dónde más nos encuentran, Rubén? Nos van a poder ver y escuchar en YouTube, nos van a encontrar también en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts, lo ponemos fácil. De verdad que sí. Aquí ya el que no nos escucha o no nos ve es porque no quiere y el que se lo pierde, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, Rubén, acabamos como siempre con ese cuento, con esas frases bonitas, ese regalo para el alma, ¿no? que también damos a nuestros conversadores. Eso es, vamos a ofrecer este regalo que es un pequeñito cuento para quedarnos y reflexionar con él. Y dice así: 2 monjes iban de peregrinación. Habían recorrido ya muchos kilómetros, evitando, en la medida de lo posible, el contacto con la gente, pues que pertenecían a una orden monacal que les prohibía hablar con las mujeres y tocarlas. No tenían intención de ofender a nadie, de modo que procuraban transitar los caminos más apartados y se alimentaban de frutos silvestres. Era la estación de las lluvias y mientras caminaban a lo largo de una extensa llanura albergaban la esperanza de que el río que tenían que cruzar no hubiese quedado infranqueable. Divisaron a lo lejos que el río se había desbordado. No obstante, albergaban la esperanza de que el barquero pudiera llevarles en su barca a la otra orilla. Pero cuando llegaron al punto donde tenían que cruzar no vieron señal alguna del barquero. La barca, al parecer, había sido arrastrada por la corriente y el barquero había optado por quedarse en casa. Había allí, sin embargo, una mujer. Esta mujer vestía ropas elegantes y llevaba un paraguas. La mujer imploró a los monjes que la ayudaran a cruzar porque tenía una misión urgente que cumplir y el río, aunque ancho y rápido, no era profundo. El monje, más joven, se limitó a ignorar a la mujer y miró hacia otra parte. El mayor, sin embargo, no dijo nada, pero cargó a la mujer sobre sus hombros y cruzó el río, depositándola completamente seca en la otra orilla. Durante toda la hora siguiente, mientras proseguían su viaje a lo largo de espesos y enmarañados bosques, el monje más joven censuraba al mayor, desdeñando sus acciones y acusándole de haber traicionado a la orden y sus votos. ¿Cómo se atrevió? ¿Cómo pudo? ¿En qué estaba pensando para hacer eso, para cargar a una mujer, para tocarla? ¿Quién le había dado derecho? Finalmente, los monjes se adentraron en un claro y el monje de más edad se detuvo y miró fijamente a los ojos del más joven. Se produjo un largo silencio. Por último, y en un tono suave, con una mirada clara y benévola, llena de compasión, el monje de más edad se limitó a decir: «Hermano, hace ya 1 hora que dejé en tierra a aquella mujer. Eres tú el que todavía sigue cargando con ella».